vamos a ver algo que se denomina regla del L'Hopital. Se escribe así, L apóstrofe Hospital. Aquí con un sombrerito, que ese es una diéresis francesa. Esto es regla del L'Hopital, ¿ok? La situación es la siguiente. Cuando yo tengo el límite y x tiende, por ejemplo, a 0, y a mí se me presenta que yo tengo una función f de x aquí y una función g de x aquí, y esto me queda 0 sobre 0, es porque aquí hay una indeterminación. ¿Ok? También puede ocurrir que yo tenga un límite y cuando x tiende a infinito de una función g de x sobre una función g de x, se presente que eso es infinito partido en infinito. Y esto que está aquí también es una indeterminación. Pues cada vez que nosotros se nos presente en cualquiera de estos dos casos, nosotros vamos a aplicar una regla y lo vamos a hacer así. Donde está el igual, vamos a escribir L apóstrofe y solo H. Vamos a escribir el límite cuando x tiende a 0 o a infinito, de acuerdo al caso. Y voy a tomar a la función que está arriba y la voy a derivar sola. Y voy a tomar a la función que está abajo y la voy a derivar sola. Y eso me va a dar a mí el límite cuando x tiende a 0 de f' de x sobre g' de x. Si me sigue dando 0 sobre 0, yo continúo resolviendo a ver qué es lo que ocurre con esa expresión. Entonces, volvamos a insistir. Las indeterminaciones. Que nosotros vamos a estudiar hoy van a ser de la forma 0 partido en 0, infinito partido en infinito. ¿Ok? Estas son las formas de las indeterminaciones que vamos a estudiar. Para eso vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la x menos e elevado a la menos x, todo dividido entre el seno de x. Si yo le aplico al límite por sustitución directa, esto me quedaría que es e elevado a la 0 menos e elevado a la menos 0 sobre el seno de 0. Y si nosotros sacamos las cuentas, e a la 0 es 1. E a la menos 0 también es 1. Y el seno de 0 es 0. Es decir, que me queda 0 sobre 0 y eso es una indeterminación. ¿Cuál? Este tipo. Es decir, que en la prueba que nosotros vamos a tener pasado mañana, yo les voy a escribir a ustedes un límite así y les voy a pedir, identifique qué tipo de indeterminación es. Y le dejo el espacio para que ustedes lo seleccionen. Y luego deme el valor del límite cuando se haya roto la indeterminación. Aquí cuando yo estoy pidiendo el valor es que ustedes van a aplicar L'Hopital. Entonces fíjense cuál va a ser el proceso para poder aplicarlo. Yo tengo el límite cuando x tiende a 0. Escribimos línea de fracción. Aquí era e a la x menos e a la menos x sobre el seno de x. Entonces ustedes escriben igual. Escriben L apóstrofe H y vuelven a escribir el límite cuando x tiende a 0. Vuelven a escribir su línea de fracción y en la parte de arriba dicen, bueno, yo voy a derivar esto y voy a derivar esto.
Y en la parte de abajo también voy a derivar esto. Cuando ustedes derivan, tienen que recordar que tienen que aplicar las leyes y las reglas de derivación. En todo caso, aquí, la derivada de e a la x es el mismo e a la x. Pero la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la interna que es menos x. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué no lo hace aquí? Bueno, porque la derivada de x es 1, pero aquí tengo un signo negativo. Ahora, ¿cuál es la derivada del seno? El coseno de x. Esto finalmente me está dando, voy a hacerlo en la parte de abajo, esto finalmente me está dando aquí que esto es el límite. Cuando x tiende a 0, paso mi línea de fracción. Aquí me queda e a la x. Como la derivada de x es 1 y me queda negativo, este menos con este menos me queda positivo. Y me queda e elevado a la menos x. Recuerden, la derivada de x es 1 y como está negativo, paso el negativo a multiplicar. Y aquí me queda el coseno de x. Como yo ya apliqué la regla, ahora evalúo en forma directa. Y digo e a la 0 más e a la menos 0. Todo dividido entre el coseno de 0. Pero, si nosotros sacamos las cuentas, e a la 0 es 1. E a la menos 0 es 1. Coseno de 0 es 1. 1 más 1 es 2. Y 2 entre 1 es 2. Y este es el valor del límite. Entonces, cuando nosotros tengamos indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, después que nosotros hayamos detectado el tipo de indeterminación, es cuando nosotros decimos, ok, aquí voy a aplicar el hospital. Y se sacan las cuentas. Vamos a hacer otro estilo de ejercicio. Tenemos otro ejemplo. Y voy a escribir ahora el límite cuando x esta vez ahora tiende a infinito. Aquí voy a escribir x. Aquí voy a hacer una línea de fracción. Aquí voy a abrir un paréntesis y decir el logaritmo natural de x, toda la función elevada a la 3. Y a eso le voy a sumar 2 veces x. Si yo hago sustitución directa cuando x tiende a infinito, si x tiende a infinito, lo de arriba tiende a infinito. Y si x tiende a infinito, esto es infinito en ambos casos, esto me queda infinito. Y esto representa otra indeterminación. ¿Cuál indeterminación? Recuerden que nosotros habíamos hablado de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ahora, ¿cómo resolver esto? ¿De qué manera lo puedo hacer? Bueno, ya está planteado esto, entonces ustedes vuelven a escribir la función, perdón, la expresión del límite. Límite cuando x tiende a infinito. Ustedes escriben su línea de fracción respectiva, escriben x y dicen, vamos a escribir aquí, logaritmo de x derivado más 2x derivado y aquí derivado. Es decir que aquí debería ir el igual y aquí el L'Hospital para ahorrarnos un paso. Si nosotros, perdón, recuerden que esto estaba aquí, déjenme arreglarlo bien. Aquí yo tengo que escribir las cosas correctamente. Voy a escribir un corchete, voy a escribir un paréntesis, voy a escribir el logaritmo de x a la 3, voy a salir el corchete y voy a hacer derivada. Entonces, cuando nosotros calculamos esta derivada, nos queda cuando x tiende a infinito, la derivada de x es 1, escribo 1. Paso mi línea de fracción. Y cuando calculo esta derivada, la derivada primero es potencia afuera, entonces me queda 3 logaritmo de x, todo esto al cuadrado, por la derivada del logaritmo de x.
más, no me alcanza el espacio, disculpen acá, más la derivada de esto, que aplicando el múltiplo constante, bueno, sí, aquí lo puedo escribir, porque la derivada de 2x es 2. Vamos a quitar ese de abajo. Cuando yo tengo esto, recuerden que aquí lo que hice fue, en esta partecita que está acá, lo que hice fue la derivada interna. ¿Ok? Aquí la derivada interna. Entonces me queda que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito. Paso mi línea de fracción. Escribo 1. Escribo 3. Escribo paréntesis. Logaritmo de x al cuadrado. La derivada del logaritmo, recuerden que es 1 partido entre su argumento, más el 2. Ahora, si x tiende a infinito, esto es una constante y me sigue dando constante. Aquí paso mi línea de fracción. Si x tiende a infinito, la constante me da constante. Como esto es constante, ya puedo escribir aquí que esto me da constante. El inconveniente que yo tengo es aquí, todo esto que está aquí. Entonces ustedes toman esta expresión por separado y la estudian aparte. Y dicen, bueno, yo voy a estudiar el límite cuando x tiende a infinito de 3 logaritmos de x al cuadrado, todo dividido entre x. Recuerden que nosotros habíamos visto en las clases anteriores que x crece más rápido que el logaritmo de x. Quiere decir que si lo de abajo se hace más grande que lo de arriba, al hacerse lo de abajo más grande que lo de arriba, esto va a tender a ser 0. Por eso, toda esta expresión que está aquí, que está al lado del 2, aquí me da 0. Finalmente, nosotros podemos observar que si yo saco la cuenta de esto, el límite de esto me da como resultado 1 partido en 2. Y esta es la respuesta. Entonces, estudiamos dos tipos de indeterminaciones. Indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. ¿Cuántos tipos de indeterminaciones nosotros vamos a conseguir? Varias. Nosotros tenemos otros tipos de indeterminaciones y voy a escribir acá. Otros tipos de indeterminaciones vistas en clases. Resulta que en clase nosotros también vimos la indeterminación 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0, 1 elevado al infinito e infinito menos infinito. Vamos a estudiar primero este que está aquí. Entonces, buscamos un ejemplo. Me faltó otra. 0 por infinito. Es decir, que son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indeterminaciones que tenemos. Vamos a hacer un ejercicio. Y voy a escribir por acá, ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo acá el límite cuando x tiende a pi cuarto de la tangente de x menos 1 multiplicado por la secante del ángulo doble. Fíjense que si yo hago sustitución directa en esto, cuando x tiende a pi cuarto, aquí me queda la tangente de pi cuarto menos 1 entre paréntesis. Pero cuando x tiende a pi cuarto aquí me queda la secante de 2 que multiplica a pi cuarto. Aquí puedo simplificar este con este y me queda 2. Ahora, ¿cuánto da esto? Recordemos algo, que si yo tengo la tangente de pi cuarto, eso es lo mismo que el seno de pi cuarto sobre el coseno de pi cuarto. Y resulta que la tangente de pi cuarto es 1.
y el coseno de pi cuarto es 1. Y el resultado es 1. Quiere decir que aquí va 1. Ahora, ¿qué pasa con la secante? Resulta que aquí me está quedando, cuando yo cancelo, me está quedando la secante de pi medio. Pero la secante de pi medio tiene una cofunción que es el coseno de pi medio. Y resulta que la secante de pi medio, que es igual a 1 sobre el coseno de pi medio, es igual a 1 partido en 0. Y 1 partido en 0, esto va a tender a ser infinito. Es decir, que finalmente aquí en este resultado, esto me da 1 menos 1, 0. Y secante de esto me queda que es infinito. Y estoy en presencia de esta indeterminación. ¿Cuál? Esta que está aquí. Entonces, en ese caso, cuando se aparecen ese tipo de indeterminaciones, uno tiene que tratar de transformarlo. Entonces, veamos. Vuelvo a escribir mi límite. Recuerden que era la tangente de x menos 1 multiplicado por la secante de 2x. Entonces, esta secante, nosotros sabemos que es 1 sobre coseno. Entonces voy a escribir acá que esto es el límite cuando x tiende a pi cuarto. Arriba, ¿qué tengo? La tangente de x menos 1. Y abajo, ¿qué voy a tener? El coseno de 2x. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una cofunción. ¿Ok? Ahora, cuando yo evalúo aquí, voy a escribirlo acá. Cuando yo evalúo aquí, me queda entonces que esto es tangente de pi cuarto menos 1 sobre el coseno de 2 que multiplica pi cuarto. Ya sabemos que esto es 1 menos 1. Y aquí me queda que es coseno de pi medio, y el coseno de pi medio es 0. Así que aquí me queda como resultado 0 sobre 0, y es el primer tipo de indeterminación. ¿Ok? Recordemos que en los 7 tipos de indeterminación que nosotros estamos estudiando, esta es la primera que nosotros tenemos. Es decir, que transformamos la indeterminación de la forma 0 por infinito, la transformamos en 0 sobre 0. En otras palabras, siempre hay que hacer estas transformaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno lo transforma aquí, entonces uno dice, entonces aquí yo puedo aplicar L'Hopital. Entonces yo digo acá, vuelvo a escribir el límite, cuando x tiende a pi cuarto, aquí escribo la tangente de x menos 1 dividido entre el coseno de 2x, entonces voy a aplicar L'Hopital. Al aplicar L'Hopital me queda que esto es el límite cuando x tiende a pi cuarto. Entonces me queda tangente de x derivado, 1 como constante derivado, y el coseno del ángulo doble derivado. Al derivar ya no tengo que escribir L'Hopital porque lo estoy aplicando. Tengo que escribir el resultado de lo que me está dando. Y resulta que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado del ángulo. La derivada de 1 es 0. Y la derivada del coseno es menos 2 veces el seno del ángulo doble. Ahora, resulta que nosotros conocemos una identidad. Y esa identidad dice que cada vez que yo tenga el seno cuadrado, el secante cuadrado de x, eso lo puedo cambiar por 1 más la tangente al cuadrado de x. Esto que está aquí es lo que yo voy a cambiar aquí. Entonces me va a quedar aquí que esto va a ser igual al límite
cuando x tiende a pi cuarto, arriba tengo 1 más la tangente al cuadrado de x, que es el cambio que estoy haciendo. Y abajo tengo menos 2 veces el seno de 2x. Como x tiende a pi cuarto, puedo hacer sustitución directa. Entonces me queda 1 más la tangente al cuadrado de pi cuarto. Todo eso dividido entre menos 2 por el seno de 2 por pi cuarto. Tomemos otra hoja. Si ustedes pueden ver aquí, este resultado me da 1 más la tangente de pi cuarto. Nosotros ya la habíamos calculado y era 1, pero la tengo que elevar al cuadrado porque está al cuadrado. Y todo eso dividido entre menos 2, al cancelar esto con esto me queda el seno de pi medio. Y el seno de pi medio vale 1. Es decir, que arriba me da como resultado 2 y abajo me da como resultado menos 2. Quiere decir que finalmente el límite vale menos 1. Entonces recuerden, este tipo de indeterminación la transformé en 0 sobre 0. ¿Ok? Vamos a estudiar otro ejemplo ahora. Y voy a escribir acá, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x. Denme un minuto para buscar el culé con agua. Hasta el alcohol. Sí, sí. No es alcohol. Yo le eché alcohol. Discúlpenme, pero no tenía agua. Bueno, si ustedes ven acá, jóvenes, volviendo acá, límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x. Si nosotros hacemos sustitución directa, x tiende a 0. Y aquí me queda la tangente de 0 como exponente. La tangente de 0. Pero ustedes saben que la tangente de 0 es lo mismo que el seno de 0 sobre el coseno de 0. Esto es 1, perdón. Esto es 0, esto es 1 y esto es 0. Quiere decir que el resultado final es 0 elevado a la 0. Estamos en presencia de otra indeterminación. Indeterminado. Entonces uno tiene que romper este estilo de indeterminación que presenta acá. Entonces para eso nosotros vamos a aplicar logaritmo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Lo primero que ustedes hacen va a ser, voy a llamar igual al límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x. Y cuando están aquí ustedes dicen voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces ustedes dicen logaritmo natural de y
¿cierto? Va a ser igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x. ¿Con qué finalidad se hace esto? De bajar el exponente. Entonces ustedes dicen aquí logaritmo natural de y es igual. Este logaritmo lo voy a escribir dentro. Entonces me va a quedar acá límite cuando x tiende a 0 del logaritmo que se lo voy a aplicar a x que está elevado a la tangente de x. Entonces me queda acá que esto es el logaritmo de y igual al límite cuando x tiende a 0. Entonces me queda aquí tangente de x que multiplica el logaritmo de x. ¿Por qué? Porque este exponente que está acá, aplicando propiedad, se coloca delante del límite. Y ya ese estilo de ejercicio lo hicimos muchas veces. Ahora, yo necesito aplicar el resultado, es ahí. ¿Por qué? Porque y es el límite que yo quiero estudiar. Entonces, para poder saber este valor de y, entonces yo vengo y digo aquí, me voy a devolver en la propiedad. Y voy a decir que y va a ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x por el logaritmo de x. Entonces ahora el problema se concentra en estudiar esto que está aquí, el exponente. Entonces nosotros tomamos ese límite por acá y lo tenemos que estudiar. Límite cuando x tiende a 0 y tenemos acá que esto es la tangente de x por el logaritmo de x. Ahora yo pregunto, si x tiende a 0, aquí hay una función que se llama tangente. Me queda aquí la tangente de 0. Y si x tiende a 0, aquí tengo una función logaritmo de x que me queda logaritmo de 0. Ahora, ¿a qué tiende la tangente de 0 o qué resultado me da? Ese resultado me da 0. ¿Y a qué tiende el logaritmo de 0? A infinito. Y resulta, que si ustedes ven esto acá, transformamos 0 a la 0 en 0 por infinito. Lo voy a anotar por aquí. Transformamos la indeterminación 0 a la 0 en una indeterminación de la forma 0 por infinito. Pero aquí todavía nos falta trabajar. Tomamos otra hoja. ¿Por qué? Porque para poder aplicar el L'Hopital tiene que ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces ustedes dicen, ay, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, yo voy a cambiar, porque todo el mundo sabe que si yo tengo la tangente de un ángulo X, eso es lo mismo que 1 sobre la cotangente de X. Es decir, que donde va a estar la tangente aquí, la voy a cambiar por 1 por cotangente. Entonces yo vengo y escribo nuevamente el límite. Cuando X tiende a 0, ya no voy a escribir tangente, sino que voy a escribir 1 partido entre la cotangente de X. Y todo eso multiplicado por el logaritmo de X. Cuando estoy aquí, veo logaritmo cuando X tiende a 0 de esto. Entonces aquí me queda que esto es el logaritmo de 0, todo partido entre la cotangente de 0. Pero resulta que el logaritmo de 0 ya sabemos que es infinito. Y la cotangente de 0 también me da infinito. Quiere decir que ahora la indeterminación que teníamos en un inicio, 0 elevado a la 0, la transformamos en 0 por infinito. Y ahora la transformamos en infinito partido en infinito, que es este último que está acá. Pero aquí, como nosotros podemos ver, lo que tendríamos que aplicar es L'Hopital. Entonces, al aplicar L'Hopital, porque ahora sí es de la forma infinito sobre infinito, venimos y escribimos nosotros acá límite cuando x tiende a 0. Aquí voy a escribir el igual y aquí voy a aplicar el L'Hopital. Entonces, arriba es el logaritmo de x que yo derivo sobre la cotangente de x que yo derivo. Al derivar, me queda que esto es el límite
cuando x tiende a 0, la derivada del logaritmo es 1 partido en x. Línea de fracción que es esta. Y la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado de x. Ahora, todo el mundo sabe que la cosecante de x se puede cambiar por su cofunción, que es 1 partido entre el seno de x. Si aquí está el cuadrado, le coloco el cuadrado y lo voy a cambiar aquí. Así que finalmente me queda que eso es igual al límite cuando x está tendiendo a 0, línea de fracción, en el numerador tengo 1 sobre x y en el denominador tengo menos 1 partido entre el seno cuadrado de x. ¿Qué me da esto como resultado? Lo voy a hacer un poquito más abajo porque no me alcanza el espacio. Quiere decir que aquí esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Este negativo lo voy a escribir afuera. Y al hacer los extremos por los medios, me va a quedar entonces que aquí va a quedar una expresión de la forma 1 por el seno cuadrado sería seno al cuadrado de x. Y x por 1 me queda x. Ahora, si x tiende a 0, el menos que está acá lo escribo menos. Si x tiende a 0, aquí me quedaría seno al cuadrado de 0. Entonces escribo seno al cuadrado de 0. Todo partido entre 0. Y resulta que esto me da de la forma seno de 0, 0. Y el 0 me queda 0, es decir que todavía sigue siendo una indeterminación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en un inicio? Que 0 a la 0 lo transformamos, fíjense, ¿no? En 0 por infinito. En 0 por infinito. Y 0 por infinito lo transformamos en infinito sobre infinito. E infinito sobre infinito lo transformamos en 0 sobre 0, que es este último que está acá. Ahora, ya después de haber hecho esta transformación, tengo que volver a aplicar L'Hopital. Entonces digo, aplicamos nuevamente LH, L'Hopital, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo escribo el límite donde quedé para ver qué es lo que está sucediendo. Es decir, recuerden que me había quedado el límite cuando x tiende a 0 y me quedaba negativo aquí y aquí me quedaba seno al cuadrado de x sobre x. Entonces yo digo, aquí yo voy a aplicar L'Hopital. Al aplicar L'Hopital me queda que esto es cuando x tiende a 0, del seno al cuadrado de x, todo esto derivado, sobre x derivado. Entonces tomemos otra hoja. Entonces me está quedando aquí que esto es igual al límite cuando x tiende a 0. La derivada del seno cuadrado. Tengo potencia y tengo seno, regla de la cadena. Me queda 2 por el seno de x por la derivada interna que es el coseno de x. Todo dividido entre la derivada de x que es 1. Así que me faltó el signo negativo acá. Así que cuando yo le aplico x tiende a 0, me queda menos 2 que está aquí. Seno de 0, que es este x. Coseno de 0, que es este. Y abajo 1. Pero si ustedes notan, esto me da resultado menos 2 por... ¿Cuánto me da esto? 0. ¿Cuánto me da esto? 1. ¿Cuánto me da esto? 1. 2 por 0 es 0 y 0 entre 1 me da 0. Y este es el resultado del exponente. Recuerden que eso es el exponente, mírenlo. El exponente. Ahora, como y es igual al límite de x a la tangente de x, y eso me estaba dando e elevado al límite
cuando x tiende a 0 de el seno cuadrado de x sobre x, entonces esto es igual a e elevado a la menos 0, que es igual a e elevado a la 0, y eso me da como resultado 1. Y este es el valor del límite. ¿Ok? Entonces muchos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y cómo va a ser la pregunta con respecto a un ejercicio de esto en la prueba? Bueno, yo les colocaría un ejercicio que dijera así. Dado el siguiente límite, y les escribo esto. Diga qué tipo de indeterminación tiene y cuál es el resultado después de aplicar L'Hopital. Entonces inmediatamente aparece una casilla donde ustedes tienen que seleccionar si es 0 a la 0 o si es 0 por infinito o si es infinito sobre infinito o si es 0 sobre 0. ¿Ok? Ahora, no olviden que cuando yo tengo, por ejemplo, para que no olviden esto, lo voy a escribir acá, que si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito, y yo tengo aquí que esto es f de x sobre g de x elevado a la h de x, era porque aquí se presentaba una indeterminación de la forma 1 elevado al infinito, que es el caso que nos falta. Pero ese caso se resolvía de la siguiente manera. Uno decía, bueno, esto iba a ser igual al límite cuando x tiende a 0, y decía yo, ocupe la función exponencial, abra una llave, escriba el exponente, abra un corchete, escriba lo que está dentro de la función, réstele la unidad y resuelva. Y eso también era igual al límite cuando x tiende a 0 de e, que era la exponencial. ¿De quién? De h de x, que multiplicaba al f de x sobre el g de x menos 1. Y por aquí se resolvía el problema cuando era de este estilo. Es decir, que cuando ustedes llegan hasta aquí, lo que hacen es que escriben igual y encima del igual dicen voy a aplicar L'Hopital y lo resuelven. Preguntas. ¿Cuántos ejercicios de límite les voy a colocar? Mínimo 3 ejercicios, donde les pregunte, primero, ¿qué tipo de indeterminación es? Y segundo, ¿cuánto es el resultado? Voy a hacer un repaso de otro punto que va para la prueba. Voy a marcar acá una separación para indicarle que vamos a trabajar con otro estilo de ejercicio que no tiene nada que ver con los límites, ¿ok? Y ese otro estilo de ejercicio es el siguiente. Supongamos que a mí me dan una función y me dicen que la función f de x vale x a la 4 menos 6x al cuadrado y le sumo 9. Y le digo, determine, y usted tendría que escribir o seleccionar en la prueba los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Pero también les puedo pedir a ustedes que no solo me indiquen los intervalos de crecimiento y de crecimiento, sino que también me determinen los máximos y los mínimos de la función. Y también les puedo pedir que me digan cómo es la concavidad de la función. Es decir, si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Como también les puedo pedir también
los puntos de inflexión. Entonces vamos a hacer este ejemplo para que nos paseemos por todas estas cosas. Profe, ¿con puntos ¿Sí? de inflexión se refiere a las raíces? No, los puntos de inflexión es cuando cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Ya? Ah, ok. Muy bien. Entonces, hagan todas las preguntas, por favor, porque en la prueba no van a poder hacerlo, pues. Tienen que trabajar. Bueno, pongan atención. Siempre, en todos los ejercicios de este estilo, tenga polinomio, tenga trigonometría, tenga logaritmo, lo que tenga, el primer paso es hallar la primera derivada. Entonces yo digo, la función que a mí me dan la escribo otra vez aquí para que la veamos. Es x a la 4 menos 6x al cuadrado más 9. Entonces yo digo, voy a calcular la derivada. Al derivar me queda que esto es 4x al cubo menos. Al derivar aquí me queda que es 12x. Y al derivar el 9 eso es 0. Cuando estoy aquí ustedes dicen, cuando ya calculé la primera derivada, voy a determinar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son los puntos donde la derivada se hace 0 o no existe. Como es un polinomio, simplemente vamos a determinar dónde se anula. Entonces ustedes dicen, la función f' de x la tengo que igualar a 0. Quiere decir que 4x al cubo menos 12x, yo lo igualo a 0. Cuando estoy aquí, yo digo, voy a factorizar para poder resolver y encontrar las raíces de esto. Entonces yo digo, voy a sacar factor común 4x, que va a multiplicar a x al cuadrado menos 3 igual a 0. Cuando estoy acá, divido todo por 4. Me queda x por x al cuadrado menos 3 igual a 0. Y cuando estoy aquí ya puedo determinar los puntos críticos, porque resulta que este producto se hace 0 cuando x vale 0 y cuando x al cuadrado menos 3 se hace 0. Pero esto lo puedo resolver como x al cuadrado igual a 3, x igual a más o menos la raíz de 3. Entonces, ¿qué obtuve aquí? Punto crítico. ¿Y qué obtuve aquí? Dos puntos críticos. Cuando ustedes consiguen los puntos críticos, ustedes dicen, voy a generar los intervalos. ¿Ok? Entonces, como yo les he mostrado a ustedes en todos los ejemplos, ustedes vienen, lo primero que hacen es que trazan una línea. Sobre la línea dicen, aquí está el menos infinito, aquí está el más infinito. Y voy a ubicar estos tres puntos. En el medio voy a poner el 0, por aquí voy a poner menos la raíz de 3, y por aquí voy a poner la raíz de 3. No tiene por qué tener valores exactos. Ya cuando estoy aquí, yo identifico mis intervalos. El intervalo de arriba es menos infinito, estoy escribiendo mal, disculpen muchachos. Menos infinito menor que x menor que menos la raíz de 3. Voy con este. Los x mayores que menos la raíz de 3 y menores que 0. Los x mayores que 0 y que son menores que la raíz de 3. Y aquí los x que son mayores que la raíz de 3 y menores que más infinito. ¿Cuántos intervalos conseguí? 1, 2, 3 y 4. Después que ustedes tienen ya los intervalos definidos, ustedes buscan los valores de prueba. Los valores de prueba son números que están en los intervalos, donde ustedes van a sustituir en la derivada para ver el signo de la derivada. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a escoger un punto aquí, voy a escoger un punto aquí, voy a escoger un punto aquí y un punto aquí. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Por ejemplo, menos raíz de 3. La raíz de 3 es 1.7 y algo. Es decir que si me voy a la izquierda, yo puedo escoger aquí x igual a menos 2 y ya tengo mi primer valor de prueba.
Entre la raíz de 3 y 0, puedo escoger otro y decir aquí que x vale menos 1. Entre 0 y raíz de 3, puedo escoger x igual a 1. Y entre raíz de 3 y infinito, puedo escoger x igual a 2. Entonces, ¿cuántos valores de prueba tengo? 1, 2 y 3. Ya con esto formamos entonces lo que le dije a ustedes que era la tabla. Y en la tabla es donde yo voy a colocar si la derivada es positiva, si es negativa, dónde crece, dónde decrece y si tiene máximos y mínimos. Entonces, por acá voy a escribir mis intervalos. Por aquí voy a escribir mis valores de prueba. Por aquí voy a escribir el signo de la derivada. Por aquí voy a escribir a la función, a ver si crece y decrece. Y por aquí voy a escribir los extremos. ¿Qué son los extremos? Los máximos y los mínimos. Entonces yo vengo, voy a separar y digo, aquí voy a tener un intervalo. Entonces digo, intervalo 1. Vamos a dejarlo hasta aquí. Intervalo 2. Intervalo 3. Y finalmente el intervalo 4. Cerramos para ver las columnas, cuál es su comportamiento. Aquí vamos a poner los valores. Aquí vamos a escribir el signo. Aquí vamos a decir si la función crece o decrece. Y aquí finalmente vamos a colocar los extremos de la función. Vamos a quitar estos pedacitos que están acá. Y aquí los extremos de la función. Vamos a dejarlo así. Bueno, pongan atención. Recuerden que los intervalos con los cuales nosotros vamos a trabajar, ustedes aquí lo pueden escribir de esta manera, pero yo se lo voy a escribir de la otra manera también para que tengan la alternativa. La alternativa es escribir un intervalo abierto que comience en menos infinito y termine en raíz de 3 y que sea abierto. El otro intervalo que nosotros vamos a escribir es el que comienza en menos la raíz de 3 y termina en 0. El otro intervalo es el que comienza en 0 y termina en la raíz de 3. Por supuesto, los extremos de estos intervalos no pertenecen a los intervalos. ¿Por qué? Porque son intervalos abiertos. Y el último, raíz de 3, y aquí escribo más infinito. Entonces aquí colocamos los valores de prueba. Resulta que los valores de prueba que nosotros conseguimos aquí fue el x igual a menos 2, aquí fue el x igual a menos 1, el x igual a 1 y el x igual a 2. Los voy a remarcar, miren, menos 2, menos 1, 1 y 2 son los valores que están acá. Ahora voy a estudiar el signo de la derivada. Resulta que la derivada me dio esto. Entonces lo voy a escribir abajo. Entonces ya sabemos nosotros que la función derivada me dio como resultado 4x a la 3 menos 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituir cada uno de estos valores de prueba para ver cuál es el signo de la derivada y ver si la función crece o decrece. Tomo el primer valor de la función derivada, que es menos 2. Esto me da 4 por menos 2 elevado a la 3 y le resto 12. Menos 2 a la 3 es menos 8. Por 4 me da 24. ¿12x o no? Perdón, me falta una X, ¿no? Para ver, déjenme ver. Ah, sí, me falta una X. Vamos a arreglarlo aquí rápidamente. Entonces aquí me falta una X. Ok, entonces aquí sería menos 2. Entonces, como iba diciendo, 2 al cubo es 8, por 4 es 32, pero 32 negativo. Y menos por menos es más, aquí me queda 24. 32 negativo más 24, esto me queda menos 8. Y eso es menor que 0.
Quiere decir que ustedes dicen, como es menor que 0, el signo aquí es negativo. Vamos con otro valor. Voy a evaluar ahora f de menos 1. Eso es derivado, por supuesto. 4 por menos 1 al cubo, menos 12 por menos 1, eso me da, menos 1 al cubo es menos, por 4 me queda entonces menos 4. Menos por menos me queda más, 12 positivo, 4 negativo, me queda 8 positivo. Como esto es positivo, entonces ustedes dicen, ok, el signo aquí es positivo. Voy a tomar otra hoja en la pizarra. Ahora voy a evaluar f', lo voy a evaluar en, ¿cuál era el otro valor? En 1. Al evaluarlo en 1, me queda que esto es 4 por 1 al cubo, menos 12 por 1. Esto es 1 al cubo es 1, por 4 es 4. Y 12 por 1 me queda menos 12. Menos 12 más 4 me queda menos 8, y ese es menor que 0. Como es menor que 0, ustedes le ponen negativo. Ahora me viene el x igual a 2. Entonces ustedes dicen, f' lo evalúa en 2. 4, 2 a la 3, 12, 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 4, 32. Y 12 por 2 me queda 24. Y 32 menos 24 me da 8. Y 8 es positivo. Entonces ustedes dicen, ah, aquí entonces es positivo. Ya cuando estoy aquí, vamos a estudiar cómo se comporta la función. Entonces ustedes dicen, en el primer intervalo la derivada es negativa. Y en el segundo intervalo la derivada es positiva. Como esta es negativa, la función aquí decrece. La función como es positiva, crece. Aquí como es negativa, decrece. Y aquí como es positiva, crece. Si yo les pregunto a ustedes en cuántos intervalos la función crece, ustedes inmediatamente me dicen en el segundo y el cuarto, porque es positivo y está creciendo. Y el intervalo es menos 3 hasta 0, menos raíz de 3 hasta 0 y raíz de 3 hasta más infinito. Ahora, nosotros también vimos que cuando pasa de menos a más de un intervalo a otro, óigase bien, está pasando de menos, está pasando a más. Entonces aquí ustedes dicen, bueno, la función f de x, cuando pasa de menos que pasa a más, va a existir aquí un valor mínimo. Y ese valor mínimo se va a calcular cuando x vale la intersección de esos dos o el número común que hay entre esos dos intervalos. Y si ustedes pueden ver, el primer intervalo y el segundo intervalo tienen en común estos valores. Quiere decir que cuando x vale menos la raíz de 3 va a existir un mínimo. Ahora, resulta que la función ahora pasa de más, pasa a menos. ¿Y cuándo pasa de más a menos? Bueno, fíjense que ahora el punto común es 0 y 0, que son estos dos. Entonces aquí la función f de x ya no va a tener un mínimo, sino que va a tener un máximo. Y ese valor máximo va a ser cuando x precisamente valga 0. Ahora me falta la última expresión, déjenme quitar esto, porque no me va a alcanzar. La última expresión está diciendo, ok, ahora pasa de menos, pasa a más. Quiere decir que la función f de x va a tener un mínimo. ¿En cuál valor de x? En el valor de x, que si ustedes ven el común acá, aquí está raíz de 3 y aquí raíz de 3. Entonces, en x raíz de 3. Entonces ya tenemos acá los puntos máximos y los puntos mínimos. Supongamos que ustedes quieren escribirlos como un punto, Entonces ustedes dicen, bueno, si x vale menos raíz de 3,
Entonces el punto es menos raíz de 3, f evaluado en menos raíz de 3. Entonces, este valor tendrían ustedes que calcularlo en la función original. ¿Cuál es la función original? F de x igual a x a la 4 menos 6x al cuadrado más 9. Y lo mismo se hace con los otros puntos que yo tengo. Vamos a analizar ahora. Miren, hay un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada para analizar máximos y mínimos. Es un criterio extra, se puede buscar en los libros, pero con lo que les di es más que suficiente. Ahora vamos a analizar la concavidad. Porque resulta, y voy a irme un momento arriba, que ya nosotros estudiamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y los mínimos. Ahora vamos a analizar la concavidad, si es arriba o abajo, con sus puntos de inflexión. Entonces vamos a hacer otro cuadro como este. Para eso yo necesito la segunda derivada. Entonces, nosotros sabemos que la función original es esta que está aquí. X a la 4 menos 6x a la 2 más 9. Si yo la derivé, me quedó que eso fue 4x a la 3 menos 12x. Y si yo la vuelvo a derivar, me queda como resultado 12x menos 12. Cuando estoy aquí, ustedes nuevamente vuelven a calcular los puntos críticos. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué son los puntos críticos? Los puntos críticos es donde la derivada, sea primera o sea segunda, se hace cero o no existe. Entonces nosotros tomamos la segunda derivada de la función, la igualamos a cero. Eso va a implicar que la expresión de la función derivada yo la hago igual a cero. Divido todo por 12. Al dividir todo por 12 me queda, aquí al cuadrado. 3 por 4, 12. 3 menos 1 es 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, y aquí me queda 1. Igual a 0. Y esto se va a resolver porque x va a ser más menos la raíz de 1. Quiere decir que x va a ser igual a más menos 1. Con esto, yo vengo y formo los intervalos. ¿Cómo se hacen los intervalos? Todos iguales. Línea de fracción. Menos infinito. Más infinito. Y ubico los valores críticos. Por un lado voy a escribir, por ejemplo, acá menos 1. Y por otro lado, por acá voy a escribir 1. Entonces ahora escribo los intervalos. Menos infinito menor que x menor que menos 1. El segundo. Menos 1 menor que x menor que 1. El tercero. 1 menor que x menor que infinito. Y ahora, ¿qué voy a buscar en cada uno de los intervalos? Los valores de prueba como hicimos con la primera derivada. Entonces, un valor que esté a la izquierda de menos 1. Bueno, yo tomo menos 2. Voy a volver a insistir. El que quiere escribir aquí menos 1000, escribe menos 1000, no hay problema. Voy a tomar otro aquí. Entre menos 1 y 1, escojo x igual a 0. Y entre 1 y más infinito, voy a escoger x igual a 2. Esos son los puntos de prueba. ¿Qué hago ahora? Voy a formar mi tabla. ¿Qué voy a escribir aquí? Los intervalos. ¿Qué voy a escribir aquí? Los valores de prueba. ¿Qué voy a escribir ahora aquí? El signo de ¿quién? De la segunda derivada de la función. ¿Qué voy a escribir aquí? La función para ver si es cóncava arriba y cóncava abajo. Y aquí, ¿qué voy a escribir? Los puntos de inflexión. Entonces yo vengo y digo, aquí va a estar mi intervalo 1. Vamos a hacerlo completo. Intervalo 1. Después aquí está mi intervalo 2. Y después aquí está mi intervalo 3. Recortamos aquí, decimos, lo dejamos aquí. Vamos a hacerlo hasta aquí. Vamos a hacer este. Vamos a escribir el signo. Vamos a ver el comportamiento de la función.
y finalmente el punto de inflexión. Ok, los intervalos que me dieron, jóvenes, ya sabemos cuál fue. Están descritos aquí arriba, mírenlo. Menos infinito menor que x menor que menos 1. ¿Cuál fue el otro? Menos 1 menor que x menor que 1. ¿Y cuál fue el otro? 1 menor que x menor que más infinito. Los valores de prueba. Bueno, aquí va a ir el menos 2, aquí va a ir el 0, aquí va a ir el 2. Y ahora el signo. Entonces, para eso, yo tengo que escribir mi derivada. Y la segunda derivada de la función la buscamos arribita y nos damos cuenta que nos dio esto que está aquí. ¿Ok? Esta expresión que está acá. Ahora, si yo saco factor común en esta expresión, estudio solo lo de adentro. Es decir, miren acá, me dio 12x al cuadrado menos 12. Saco factor común, 12 que multiplica x al cuadrado menos 1. Si yo divido aquí por 12, todo esto se transforma simplemente en x al cuadrado menos 1 y lo voy a igualar a 0. Quiere decir que esta expresión, si ustedes ven, ya va un momentico. Ya me estaba yendo más adelante. Disculpe, muchachos. Me adelanté. Ya me había ido para los puntos de inflexión, pero todavía no. Esta es la función. Resulta que voy a evaluar los puntos de inflexión. Pero voy a evaluar los puntos de prueba, todavía no los puntos de inflexión. Entonces tengo que evaluar aquí menos 2. Pero recuerden que aquí yo podía escribir acá, como les había dicho, 12 que multiplica x al cuadrado menos 1. Es decir, que solo voy a trabajar con esto. El 12 no importa. Entonces tomo el primer valor y digo f segunda evaluada en menos 2. Eso es lo mismo que menos 2 al cuadrado menos 1. Esto me queda 4 menos 1, eso es 3 y eso es positivo. Entonces, como es positivo, ustedes dicen, aquí es positivo. Después dicen, f segunda lo voy a evaluar en 0. Eso es 0 al cuadrado menos 1, eso es menos 1, menor que 0, este es negativo. Y ahora vamos a evaluar el último. F segunda evaluado en 2. Esto es 2 a la 2 menos 1. Eso me da como resultado 3 y ese es positivo. Quiere decir que aquí va más. Como el signo de la segunda derivada es positivo, entonces ustedes pueden concluir aquí de que la función f es cóncava hacia arriba. Como es negativo, cóncava hacia abajo. Y como es positiva, cóncava hacia arriba. Ahora, observemos. Resulta que el signo de la derivada es más y está cambiando a menos. Es decir, que pasa de cóncava arriba a cóncava abajo en un punto común entre los dos intervalos. Quiere decir que x igual a menos 1 es un punto de inflexión. Ahora, como esto pasó de más a menos, como ahora pasa de menos y pasa a más, pasa de cóncava abajo a cóncava arriba, quiere decir ahora que en el valor común entre los dos intervalos va a existir un x igual a 1 que va a representar un punto de inflexión. Entonces ya tenemos todo. Dónde es cóncava, dónde están los puntos de inflexión, dónde es mínimo, dónde es máximo, dónde crece. Entonces ya ustedes pueden responder en función de lo que yo les coloque. Lo importante de esto sería si ustedes me hicieran todos estos desarrollos. Que estaba pensando, a ver, si de pronto ustedes me lo pudieran hacer en esta misma pantalla, que cada uno me escriba y me le saque un PDF y me lo coloque como un anexo en la prueba. Pero creo que sería demasiado pedir por ahora. Si el semestre que viene les doy alguna materia, para el semestre que viene, si seguimos por internet, se los voy a pedir seguro
Sí o sí, así como está así. Porque es una forma de poder verificar que ustedes hacen las cosas. Ahora voy a compartir con ustedes. Ya va, un momentico, ¿dónde está? Voy a compartir con ustedes una pantalla de GeoGebra y voy a borrar aquí. Y vamos a analizar la función esta que acabamos de ver. Resulta que la función que acabamos de ver es de la forma x elevado a la 4. Después le restaba 6x al cuadrado. Y después yo venía y le sumaba 9. Aquí está la función, miren. Esta es la función que estábamos estudiando. Aquí está. Ahora, ¿cuántos máximos y mínimos tiene? Resulta que yo puedo buscar aquí mis puntos especiales y decir, puntos especiales. Me está dando uno aquí, que es el mismo C este que está aquí. Me está dando uno aquí, que es el mismo E que está aquí. Y me está dando otro aquí. Ahora, si nosotros vemos, voy a tomar este punto aquí, lo voy a poner aquí. Voy a tomar el punto E que está aquí, lo voy a poner aquí. No importa si se repite. Y voy a tomar el punto, ¿cuál era el otro? El A, que lo voy a poner, perdón, el A era, sí, el A, que está aquí. Este. Si nosotros vemos, o el B, si ustedes prefieren, 1.73 negativo. Resulta que eso es la raíz de 3. Fíjense, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, no me está saliendo la... Ya va. No me está saliendo la... Vamos a ver ahora sí. Deme un minutito aquí, ¿ok? Creo que ahora sí. No me está saliendo la... No sé qué problema se está presentando. Pero bueno, nos quedamos aquí y ya está. Si yo aquí, por ejemplo, voy a escribir la raíz de 3. Yo puedo escribir aquí la raíz de 3. Y si ustedes ven el resultado me da 1.73. Mírenlo aquí. Quiere decir que esto es menos la raíz de 3 y aquí la raíz de 3. Entonces fíjense. La función viene de menos infinito. Desde menos infinito hasta menos la raíz de 3 decrece. Desde menos raíz de 3 hasta 0, miren, crece. Desde 0 hasta la raíz de 3 positiva, decrece. Desde la raíz de 3 hacia arriba, crece, que son los 4 intervalos que nosotros conocimos. ¿Ok? Ahora, fíjense que la función tiene aquí una concavidad. La concavidad está aquí, es concavidad hacia arriba. La concavidad aquí, cuando el vértice está aquí, es hacia abajo. Y la otra concavidad hacia arriba. Dos concavidades hacia arriba y una concavidad hacia abajo. Lo único que me faltaría a mí por colocar ahí son los puntos de inflexión. Voy a quitar un minutito algunas cosas de aquí para colocar, para que vean lo de los puntos de inflexión. ¿Ok? Que el punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Resulta que el punto de donde cambia la concavidad fue en -1 y 1. Entonces voy a tomar la función f de x, y la voy a evaluar en 1, pero en 1 negativo, en -1. Y fíjense que me da 4. Entonces yo puedo graficar el punto AB, donde A es la raíz de 3 y B es 4. Entonces yo abro un paréntesis y digo, voy a escribir primero en negativo el menos A y después voy a escribir el B. Perdón, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, no me equivoqué yo. Ya. Ya. No me está dando el punto de inflexión. Ah, no, pero es que, ¿cuánto fue que nos dio el punto de inflexión? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿Mm? Podemos borrar aquí.
que estoy tomando este que está aquí, estoy cometiendo un error. El punto de inflexión es F en 4. Entonces yo tengo que escribir aquí paréntesis, tengo que escribir -1 y la imagen que me dio que es 4. Ok, aquí está el primer punto de inflexión. ¿Cuál será el segundo punto de inflexión? Voy a duplicar, pero ahora le voy a escribir a este, le voy a escribir positivo. Y aquí tengo mi segundo punto de inflexión. Analicemos. La función aquí viene bajando y tiene una concavidad que es hacia arriba. Pero cuando empieza aquí, la función cambia, porque ahora la concavidad que se está presentando es hacia abajo. Pero cuando empieza aquí, cambia la concavidad ahora hacia arriba. Y estos son los puntos de la concavidad. A, que fue el que nos dio -1, y B, que fue el que nos dio a nosotros, perdón, y B, que fue el que nos dio a nosotros, pues, no lo quiere tomar, ahora sí, 1, 4.